Hola, ¿cómo les va? Quiero darles la bienvenida a los y las ingresantes de la Escuela de Enfermería de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Paso a presentarme, soy el enfermero del Moro Pablo Dante, soy docente del área biología, en la cual ustedes han ingresado por medio de este sistema de enseñanza de manera virtual, este campus, en el cual ustedes pueden acceder a este tipo de clases y al contenido teórico y demás herramientas que vamos a ir brindándoles. Sabemos que estamos pasando por una situación social compleja, una situación sanitaria en la cual comprende a todo nuestro entorno. Así que desde ya quiero agradecerles tanto a ustedes por el esfuerzo y la dedicación, como así también a mis compañeros y colegas y al plantel no docente de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. El día de hoy vamos a ver una clase sencilla, pero que va a servirles como orientación en su proceso de estudio, de aprendizaje. Podemos hacer referencia a los planos y direcciones, a lo que son las generalidades de los planos y direcciones anatómicos. Por supuesto, antes de comenzar con esta clase, quiero darle un par de recomendaciones. Primeramente, que se queden tranquilos y tranquilas, que esta clase va a estar cargada en la plataforma virtual, de manera tal que puedan ingresar las veces que sea necesario para poder volver a verla. A su vez, que busquen un espacio cómodo, el cual ustedes hayan decidido utilizar para este proceso de aprendizaje, en su hogar o en cualquier otro espacio eh, que ustedes hayan tomado de referencia. Que tomen nota o apuntes de manera individual de esta exposición para luego poder compararlos con la bibliografía que ya tienen cargada, de la cual pueden descargar en su computadora o su celular desde la plataforma virtual. Y por supuesto, este tipo de clases es una herramienta más para acompañar a la lectura profunda y reflexiva del material bibliográfico aportado por la cátedra. Bueno, comencemos. Para poder hablar de planos y direcciones anatómicas, deberíamos dar primeramente una base o un concepto de lo que es la anatomía. Según la Real Academia Española de Medicina, es una ciencia que estudia la estructura y la forma de los seres vivos, sus relaciones entre las diversas partes que constituyen a ese organismo vivo. Pero para darle un poco más de solidez a esta definición, podríamos decir que es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, que sería la descripción en un plano de este organismo, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que lo componen. Dicho esto, vamos a hablar de la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Como pueden observar en la imagen de la filmina, la posición anatómica es aquella en la que el cuerpo se encuentra de pie, con la cabeza hacia adelante, los brazos se sitúan a los lados del cuerpo, las palmas hacia adelante y los pulgares hacia afuera del cuerpo. Los pies también están orientados hacia adelante y ligeramente separados. A partir de esta posición anatómica, vamos a poder establecer tres planos y tres ejes sobre los que se realizarán los distintos movimientos. Para dar un concepto de lo que es un eje, podríamos decir que es una línea recta, que puede ser real o imaginaria, y que pasa por el centro de un cuerpo o de una de sus partes y nos permite establecer relaciones de simetría. A su vez, un plano sería una superficie, un terreno o un espacio que también nos permite establecer relaciones de simetría sobre un organismo. Lo que les recomiendo es que tomen nota de los siguientes términos que voy a ir nombrando. Esto les va a ayudar
para más adelante ir sumando a su vocabulario, y este armado de glosario siempre es de mucha ayuda. El primer término que les pido que luego busquen de manera individual es anterior o ventral, posterior o dorsal, superior o cefálico, inferior o caudal, proximal, distal, axial, parietal y visceral. Por supuesto, este glosario vamos a ir ampliándolo a medida que vayamos introduciéndonos en los distintos temas que conllevan a la biología, a la anatomía y la fisiología humana. Esto va a ir tomando forma, por eso es importante que ustedes los busquen estos términos y vayan relacionándolo a medida que estudien las diversas partes del cuerpo. Continuemos. Vamos a dar un pequeño repaso muy rápido de lo que son paralelos, ¿sí? Cuando hablamos de paralelos, hablamos de dos líneas rectas o dos rectas con una misma pendiente o de dos superficies en una misma dirección. Podemos encontrarnos con paralelos de forma horizontal o paralelos de forma vertical. Ahora bien, cuando una línea o un plano, sea horizontal o vertical, se cruza con otra línea, por ejemplo, una línea vertical y una línea horizontal se cruzan, se lo conoce como perpendicular. ¿Qué sería perpendicular? Que en este cruce forman un ángulo recto con la otra línea. Por ejemplo, una línea, en este caso vertical, cuando hace un cruce con una línea horizontal, forma un ángulo recto. A eso llamamos perpendicular. Comencemos entonces a hablar de los distintos ejes y planos anatómicos. El primer eje que tendremos en cuenta es el eje anteroposterior, que pueden observarlo en la imagen de la derecha de la filmina. Este eje se dirige de delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal que ya veremos más adelante. Entonces vamos a determinar lo que es el eje anteroposterior, que pueden encontrarlo en otras bibliografías como eje dorsoventral. Este eje, entonces dijimos, se dirige desde adelante o desde delante hacia atrás del cuerpo. Es este eje que nosotros observamos en la imagen. Otro eje o un segundo eje es el transversal. Este se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Pueden observar aquí el eje transversal que se dirige, por ejemplo, de izquierda a derecha del cuerpo. Es este el que nos marca una línea imaginaria en nuestro cuerpo, de forma tal que podemos ver de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Otro eje u otra línea es el eje longitudinal. Este se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal o transversal. Aquí en la imagen pueden observarlo, el eje longitudinal, o en otras bibliografías encontrarlo como eje cráneo-caudal. Este eje longitudinal se dirige de arriba o desde la sección craneal hacia abajo o la sección caudal. Ahora hagamos referencia a los planos. El primer plano el cual haremos mención es el plano medio sagital. Pueden observarlo en la imagen de la filmina, en este rectángulo, como plano sagital.
Es un plano perpendicular al piso que divide al cuerpo en dos mitades o dos espacios, el derecho y el izquierdo. Aquí lo pueden observar en la imagen, cómo divide al cuerpo en dos campos o dos espacios, el plano sagital, el lado izquierdo de nuestro cuerpo y el lado derecho de nuestro cuerpo. Ahora vamos a nombrar el plano coronal. El plano coronal divide el cuerpo en anterior y posterior y se forma por el eje transversal y vertical. Se llama coronal porque corta a nivel de la corona del cráneo. Aquí podemos observar el plano coronal y podemos ver dos superficies o dos espacios que sería el cuerpo dividido en anterior, aquí lo podemos ver en una tonalidad más oscura, y en posterior, la tonalidad más clara. Y el último plano es el plano transversal, que divide el cuerpo en superior e inferior. Aquí lo podemos ver al plano transversal, que dependiendo de la bibliografía también lo podemos encontrar como plano axial. Este nos divide el cuerpo en dos superficies, o dos planos, o dos espacios, la parte superior y la parte inferior. Bien, hagamos un poco de relación de planos y ejes y recordemos, tenemos tres planos y tres ejes. El plano sagital, que bien dijimos, nos divide el cuerpo en dos espacios, el derecho y el izquierdo. El plano coronal, que nos divide al cuerpo en dos espacios, el posterior y el anterior, y el plano transversal, que nos divide el cuerpo en dos espacios, el superior y el inferior. A su vez tenemos tres ejes, el eje longitudinal, que se dirige como una línea imaginaria desde la parte superior o coronal hacia la parte inferior o caudal. Luego tenemos el eje transversal, que se dirige como una línea imaginaria desde la derecha hacia la izquierda, o desde la izquierda hacia la derecha. Y el eje anteroposterior, que es una línea imaginaria que podríamos determinarla y nos muestra o se dirige desde la parte posterior hacia la parte anterior de nuestro cuerpo. Además, hay otros términos que nos posibilitan ubicar una estructura determinada. Por ejemplo, cuando nos referimos a una extremidad, podemos saber su posición con respecto al tronco utilizando los siguientes términos: proximal y distal, como pueden observar ahí en la imagen de la filmina. Proximal estamos haciendo referencia cuando el punto de unión de una extremidad determinada se encuentra más cercano al tronco. Y distal si el punto de unión al tronco se encuentra más alejado. Por ejemplo, vemos ahí en la imagen, aquí, la mano es distal al tronco, mientras que el hombro es proximal con referencia a la mano al tronco. Repasemos rápidamente lo aprendido. Aquí en la imagen podemos observar lo que hablábamos al comienzo, de aquello que es paralelo y perpendicular, y de aquello que es proximal y distal. También podemos observar lo superior y lo inferior, e ir sumando algunos términos nuevos, como es dorsal o plantar cuando nos referimos al pie, o dorsal o palmar cuando nos referimos a la mano, y medial y lateral cuando nos referimos a esta línea media del cuerpo, más cercano o direccionado hacia la línea media es medial, y alejado de la línea media es lateral. Cuando hablamos de algo hacia arriba, hablamos hacia la zona craneal, y cuando hablamos hacia abajo, estamos hablando de algo relacionado hacia lo caudal. Un ejemplo sencillo: cuando el enfermero o usted
futura enfermera o enfermera, realice un examen céfalo-caudal, está hablando de que debe realizar un examen que comprende a la valoración general de este paciente, desde la superficie de la punta del pelo, podríamos decir, desde lo craneal hasta la punta del pie, que sería lo caudal. Desde ya quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, por dedicarle este espacio y por permitirme poder brindarles una herramienta más en este proceso de aprendizaje. Desde ya, muchísimas gracias y espero verlos muy pronto en otra nueva clase. No sin antes dejarlos con algunos consejos, que vamos a continuar con las clases de forma virtual, así que estén atentos a las novedades que vayamos subiendo desde la cátedra al campus virtual, en el cual iremos acoplando nuevas herramientas, videos, formato de texto o quizás más clases dialogadas como esta. A su vez, mantengan una lectura del material que hemos compartido con ustedes en la plataforma virtual y esta, como dije en el inicio de esta clase, debe ser de manera reflexiva, profunda, en la cual les permita a ustedes adquirir el mayor contenido de conocimientos posibles. En esta lectura siempre surgen dudas, así que no teman utilizar el chat o los foros que vamos a ir habilitando para poder volcar cualquier duda que surja, ¿sí? No tengan miedo en utilizar esta herramienta. Y desde ya, en esta situación sanitaria y social que estamos viviendo, continuemos en casa, evitemos salir si no es necesario, porque de esta forma nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos a aquellos que nos rodean. Así que les envío un saludo enorme a esta comunidad educativa y a la comunidad de estudiantes y nos veremos muy pronto en una nueva clase de biología. Saludos.